mi marido y mi suegra pensaron que 20 años como ama de casa me habían convertido en una mujer débil que firmaría cualquier papel de divorcio. No sabían que antes de ser su esposa sumisa, yo fui la mejor alumna del juez más temido de Madrid. Hay dos tipos de muerte. La que te llega con certificado médico, y la que te imponen calladamente hasta que olvidas quién eras. Yo morí del segundo tipo hace 20 años, cuando cambié una toga de magistrada por un delantal de ama de casa. Mi nombre es Valentina Ramos, tengo 38 años, y durante 2 décadas he sido un fantasma en mi propia vida. Pero los fantasmas, a veces, regresan. En otra vida fui la estudiante más brillante de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Matrícula de honor en Derecho Procesal, en Derecho Mercantil, en Derecho Penal Económico. Era la protegida del juez Mateo Rodríguez, un hombre que había hecho temblar a los abogados más prestigiosos de España con solo fruncir el ceño. El juez Rodríguez era legendario. 70 años, de los cuales había pasado 45 en los tribunales. No perdonaba un error, no toleraba una mentira, y tenía un olfato sobrenatural para detectar fraudes financieros. Los abogados lo llamaban el Inquisidor. Para mí, era don Mateo, el mentor que veía en mí algo que ni yo misma reconocía. Valentina, me decía mientras revisábamos casos, tienes el instinto. Ves los números que no cuadran, las fechas que no coinciden. Eso no se enseña. O lo tienes o no lo tienes. Y tú lo tienes. Me estaba preparando para ser magistrada. Yo tenía 23 años y el mundo por delante. Hasta que conocí a Carlos Solís en una gala benéfica. Carlos era todo lo que una chica de barrio humilde podía soñar. Guapo, heredero de Constructora Solís, una empresa familiar que movía millones. Tenía 23 años, recién graduado con notas mediocres pero contactos brillantes. Me cortejó con flores cada semana, cenas en restaurantes caros, promesas de una vida llena de amor. El juez Rodríguez no estaba convencido. Ese joven viene de dinero viejo. Ese tipo de familias tiene reglas específicas sobre cómo deben comportarse sus mujeres. ¿Estás segura? Carlos me apoya, le aseguré. Dice que está orgulloso de tener una esposa abogada. Don Mateo me miró con tristeza. Espero que tengas razón. Pero prométeme algo, si alguna vez necesitas ayuda, vendrás a mí. Se lo prometí. Y luego rompí esa promesa durante 20 años. Me casé con Carlos 6 meses después. La boda fue en la Catedral de la Almudena, con 500 invitados que yo no conocía. Elena Solís, mi futura suegra de 67 años, dejó clara su opinión desde nuestro primer encuentro. Abogada, ¿verdad?, dijo examinándome como ganado. Las mujeres Solís no trabajan. Tenemos un estándar que mantener. No podemos tener a la esposa del heredero peleando en juzgados como una, bueno, ya sabes. Los deberes de una esposa Solís me fueron explicados con claridad. Asistir a eventos con la ropa correcta. Organizar cenas perfectas. Lucir bien en fotografías. Y sobre todo, no hacer preguntas sobre el dinero. El dinero es cosa de hombres, me dijo Elena. Carlos y yo manejamos la empresa. Tu trabajo será hacer de nuestra casa un hogar. Y yo obedecí. 3 meses antes de recibir mi título oficial, renuncié. Vi el dolor en los ojos del juez Rodríguez, pero él solo me abrazó. Si alguna vez me necesitas, estaré aquí. Los primeros años fueron tolerables. Viví en una mansión de 5 habitaciones con una tarjeta de crédito de 3.000 euros mensuales, para gastos de casa. No sabía entonces que Carlos y Elena movían millones cada mes. Mi generosa mesada era menos del 1% de sus gastos reales. Pasaron 5, 10, 15, 20 años. Dejé de ser Valentina Ramos. Me convertí en la señora Solís, la esposa silenciosa que no molestaba con preguntas. Elena nunca perdió oportunidad de recordarme mi lugar. La abogada frustrada me llamaba en reuniones familiares con risa falsa. ¿Recuerdan cuando Valentina pensaba que iba a ser jueza? Ahora ni siquiera sabe cuánto pagamos de luz. Pero hace un soufflé divino.
Los invitados reían. Carlos sonreía incómodo pero nunca me defendía. Y yo apretaba los dientes y servía más vino. Todo cambió hace 6 meses en la cena de aniversario de la empresa. Elena había organizado un evento obsceno en el Hotel Villa Magna. 300 invitados, orquesta en vivo, decoración carísima. Yo estaba en mi papel habitual, vestido elegante, sonrisa educada, conversaciones superficiales. Fue cuando fui al baño que la vi. Paula Méndez. 29 años, modelo de pasarela con belleza artificial de cirugías caras. Vestido rojo provocativo. Me miró con una sonrisa triunfal que me heló la sangre. Volví al salón y ahí estaba. Sentada en mi mesa, entre Elena y Carlos. Valentina, te presento a Paula, dijo Elena con crueldad. Modelo profesional, la nueva imagen de nuestra campaña. Tan talentosa, tan hermosa. La hemos invitado al viaje a Marbella. Necesitamos juventud en las reuniones con inversionistas. Paula me extendió la mano. Encantada, señora Solís. Carlos me ha contado tanto sobre usted. El resto de la noche fue teatro cruel. Elena paseaba a Paula de grupo en grupo. Carlos la seguía como perro faldero, tocando su espalda, mirándola con adoración. Y todos me miraban con pena y curiosidad morbosa. Esa noche lo confronté. Carlos ni siquiera mintió. ¿Y que si Paula y yo tenemos algo?, dijo con indiferencia. Tú y yo hace años que somos compañeros de casa. Ella me hace sentir vivo. Joven. Importante. ¿Tu madre lo sabe? Se rió. Mamá fue quien me presentó a Paula hace 8 meses. Ella entiende que un hombre en mi posición necesita más que una esposa aburrida. Algo se rompió esa noche. No mi corazón. Fue la cadena que mantenía dormida a la abogada que fui. Al día siguiente empecé mi investigación. Revisé documentos que Carlos dejaba tirados, confiado en que yo era demasiado tonta para entenderlos. Accedí a su computadora con contraseñas obvias. Contraté a un contador privado para rastrear anomalías financieras. Lo que descubrí en 4 meses habría hecho llorar de orgullo al juez Rodríguez. Carlos y Elena estaban cometiendo fraude fiscal masivo. Cuentas secretas en Andorra con más de 5 millones de euros. Propiedades en la Costa del Sol a nombre de empresas fantasma. Facturas falsas de servicios de consultoría que desviaban dinero a sus bolsillos. Y Paula no era solo la amante. Era parte del esquema. 3 propiedades estaban a su nombre. Los contratos de modelo eran documentos de blanqueo de dinero tan obvios que cualquier estudiante de primer año los habría detectado. Documenté todo. Cada transferencia. Cada correo comprometedor. Cada firma sospechosa. Construí un expediente de 200 páginas que probaría evasión fiscal, ocultación de patrimonio y vaciamiento de bienes conyugales. Y entonces, hace 2 semanas, Carlos me dio el regalo perfecto, pidió el divorcio. Llegó a casa un martes a las 3 de la tarde. Se sirvió un whisky y soltó la bomba con tranquilidad insultante. Valentina, creo que es momento de ser honestos. Quiero el divorcio. Sé rápida, toma la casa, y cada uno sigue su camino. No entiendes de finanzas de todas formas, así que será más fácil si no te involucras en el papeleo de la empresa. Elena apareció desde la cocina. Es lo mejor para todos. Ya no encajas en esta familia. Paula es más adecuada para el estilo de vida de mi hijo. Tú puedes volver a lo que sea que hacías antes. 20 años de ser sumisa me sirvieron perfectamente. Lloré. Supliqué. Temblé como la mujer destrozada que esperaban. Por favor, dije con voz quebrada, al menos déjenme elegir el tribunal. Es mi único pedido. Quiero un juzgado específico, uno que mi abuela mencionó antes de morir. Dijo que ahí trataban a las mujeres divorciadas con respeto. Carlos y Elena intercambiaron una mirada de alivio. La tonta de Valentina solo pedía una concesión sentimental. ¿Qué tribunal?, preguntó Carlos.
El juzgado de familia número 7 del distrito de Tetuán. Es pequeño, tranquilo. Mi abuela decía que el juez es amable con esposas abandonadas. Elena soltó una carcajada. Un juzgado de barrio. Perfecto para ti. Adelante. Mientras más rápido firmemos y salgas de nuestras vidas, mejor. Lo que ninguno sabía era que el juzgado de familia número 7 era la sala del juez Mateo Rodríguez. Mi antiguo mentor. El hombre que me enseñó a detectar fraudes. El juez más implacable de Madrid cuando se trataba de maridos que ocultaban patrimonio. Y en 2 semanas, Carlos, Elena y Paula entrarían en esa sala pensando que iban a un trámite simple. No sabían que la abogada que creyeron muerta había resucitado. Y definitivamente no sabían que habían cometido el error fatal de subestimarme una última vez. Las 2 semanas que siguieron fueron las más extrañas de mi vida. Por fuera, continué siendo la Valentina sumisa que todos conocían. Lloraba en los momentos apropiados, asentía cuando Elena me daba consejos sobre cómo comportarme en el divorcio, y fingía no entender nada cuando Carlos mencionaba términos legales. Por dentro, era otra persona completamente. La abogada dormida había despertado con hambre de 20 años. Contraté a una mensajería discreta para enviar mi expediente de 200 páginas al juzgado de familia número 7. No lo firmé con mi nombre. Simplemente adjunté una nota, para don Mateo. De su sabueso legal. Necesito su ayuda para un caso. ¿Todavía se acuerda de mí? La respuesta llegó 2 días después. Un sobre manila entregado en mi puerta mientras Carlos estaba en una de sus reuniones de negocios con Paula. Dentro, una sola línea escrita con la caligrafía impecable que recordaba de mis años de estudiante, Valentina. Por supuesto que me acuerdo. Ven a verme mañana a las 7 de la tarde. Usa la entrada lateral del juzgado. MH. Fui al día siguiente con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. El juzgado de familia número 7 estaba en un edificio de 4 pisos en Tetuán, lejos de los tribunales importantes del centro. A las 7 de la tarde, cuando los funcionarios ya se habían ido, toqué la puerta lateral. Don Mateo abrió personalmente. Había envejecido, por supuesto. 20 años lo habían convertido de un hombre de 50 en uno de 70. Pero sus ojos seguían siendo los mismos, penetrantes, inteligentes, implacables. Valentina Ramos, dijo con voz grave. O debería decir Valentina Solís. Han pasado 20 años. Prefiero Ramos, don Mateo, respondí. El apellido Solís me ha traído solo miseria. Me hizo pasar a su despacho. Nada había cambiado. Las mismas estanterías llenas de códigos legales, el mismo escritorio de roble macizo, la misma foto en blanco y negro de su graduación de juez colgada en la pared. Se sentó frente a mí y abrió mi expediente. Lo leyó en silencio durante 15 minutos que se sintieron como horas. Pasaba las páginas, hacía anotaciones ocasionales, fruncía el ceño ante números particularmente escandalosos. Finalmente levantó la vista. Esto es trabajo brillante, Valentina. Documentación impecable. Has probado fraude fiscal, ocultación de patrimonio, vaciamiento premeditado de bienes conyugales, e incluso blanqueo de capitales. Con esto, no solo ganas el divorcio. Puedes destruirlos legalmente. Ese es el plan, dije sin emoción. ¿Y ellos no saben nada? ¿No sospechan que tú preparaste esto? Me creen demasiado estúpida para entender términos legales, don Mateo. Durante 20 años me subestimaron. Ahora pagarán por esa arrogancia. Una sonrisa pequeña apareció en su rostro. Bien. Entonces hagámoslo correctamente. La audiencia es en 10 días. Yo presidiré, como corresponde a un caso de mi jurisdicción. Ellos traerán un acuerdo de divorcio preparado por sus abogados. Tú traerás el tuyo. Cuando llegue el momento, yo decidiré cuál tiene validez legal. ¿Y si traen abogados caros? ¿Abogados que intenten intimidar? Valentina,
Dijo con esa voz de autoridad que hacía temblar a letrados con 30 años de experiencia. Yo soy el juez Mateo Rodríguez. No me intimida nadie. Y si intentan jugar sucio en mi sala, los destruiré. Salí de ese encuentro sintiéndome más fuerte de lo que me había sentido en 2 décadas. Los siguientes días fueron una actuación magistral. Elena me llamaba constantemente para prepararme para la audiencia. Valentina, cuando el juez te pregunte qué quieres, solo di que aceptas quedarte con la casa y nada más. No menciones la empresa, no menciones cuentas bancarias, no compliques las cosas. ¿Entendido? Sí, Elena, respondía con voz sumisa. Solo la casa. Nada más. Buena chica. Sabía que finalmente entenderías tu lugar. Carlos, por su parte, había dejado completamente de fingir. Paula prácticamente vivía en nuestra casa. La escuchaba reírse en el dormitorio que había sido mío, usando mi baño, durmiendo en mi cama. Carlos ni siquiera tenía la decencia de esperar hasta después del divorcio. Una noche, 5 días antes de la audiencia, Paula bajó a la cocina mientras yo preparaba té. Llevaba una de mis batas de seda, el cabello suelto, las uñas perfectas tamborileando en la encimera de mármol. Señora Solís, dijo con falsa dulzura, solo quería que supiera que no tengo nada personal contra usted. Es solo que Carlos y yo tenemos una conexión especial. Usted lo entiende, ¿verdad? La miré con la misma expresión vacía que había perfeccionado durante años. Por supuesto, Paula. Espero que sean muy felices juntos. Se rió, satisfecha con mi sumisión. Lo seremos. Y no se preocupe, cuidaré bien de esta casa cuando sea oficialmente mía. Estoy segura de que lo harás, dije, dándole la espalda para que no viera mi sonrisa. Finalmente llegó el día. Martes, 10 de la mañana. Me vestí con un traje sastre azul marino, sobrio y profesional. Nada de joyas excesivas, nada que llamara la atención. Llevaba una carpeta delgada con mi documentación. Elena había revisado los papeles el día anterior, satisfecha de que solo contenían el acuerdo simple que ella esperaba. Lo que no sabía era que yo tenía un segundo juego de documentos, escondidos en el coche, que entregaría directamente al juez. Llegué al juzgado de familia número 7 a las 9:40. El edificio era exactamente como lo recordaba, modesto, sin pretensiones, el tipo de lugar que gente como Elena y Carlos considerarían de segunda clase. Entré a la sala de audiencias número 3. Era pequeña, con bancas de madera oscura para unas 20 personas, un estrado elevado para el juez, y las banderas de España y la Unión Europea en las esquinas. Me senté en la primera fila del lado izquierdo. Sola. Tranquila. Esperando. A las 10:05, las puertas se abrieron con estruendo. Y ahí estaban. Carlos entró primero, traje gris de 3.000 euros, corbata de seda italiana, aire de suficiencia absoluta. Detrás venía Elena, vestida como si fuera a una boda real, con un traje de Chanel color crema y un sombrero ridículo que probablemente costó más que un salario mensual. Y luego, colgada del brazo de Elena como si fuera su hija, venía Paula. Vestido blanco ajustado, tacones altísimos, maquillaje perfecto. Me miró directamente y sonrió con triunfo absoluto. El murmullo en la sala fue instantáneo. Los pocos espectadores presentes, otros casos esperando turno, miraban la escena con confusión y escándalo. No era normal que la amante viniera al divorcio del brazo de la suegra. Me levanté, fingiendo shock. ¿Qué hace ella aquí? Elena se volvió hacia mí con una sonrisa cruel que haría palidecer a una serpiente. Paula es familia, Valentina. Ella tiene derecho a estar presente en este momento importante. Además, queríamos asegurarnos de que firmes los papeles correctos. Levantó la voz para que toda la sala pudiera escuchar. Firma los documentos y sal de nuestras vidas de una vez. No mereces ni un euro de lo que mi hijo construyó. Carlos se sentó en la primera fila del lado derecho con sus 2 abogados, hombres trajeados que probablemente cobraban 500 euros la hora. Ni siquiera me miró. Paula se sentó junto a Elena,
cruzando las piernas con aire de dueña. A las 10 en punto exactas, la puerta lateral se abrió. De pie. Entra el señor juez, anunció el secretario judicial. Don Mateo entró con su toga negra, el rostro serio e imponente. 65 años de experiencia legal irradiaban de cada paso que daba hacia el estrado. Se sentó, ajustó sus lentes, y miró la sala. Sus ojos se detuvieron brevemente en mí. Un destello imperceptible de reconocimiento. Luego pasaron a Carlos, a sus abogados, a Elena, y finalmente a Paula. Caso número 237, dijo con voz grave que llenaba cada rincón de la sala. Divorcio Solís Ramos. Señor Carlos Solís y señora Valentina Ramos, por favor, acérquense. Carlos se levantó con confianza. Yo me levanté con aparente nerviosismo, las manos temblando ligeramente. Ambos nos paramos frente al estrado. Señor Solís, dijo don Mateo, entiendo que usted ha preparado una propuesta de acuerdo de divorcio. Preséntela. Uno de los abogados de Carlos se acercó y entregó un documento de 5 páginas. Don Mateo lo leyó en silencio. Vi cómo sus ojos recorrían cada línea, cada cláusula diseñada para dejarme sin nada excepto la casa. Ya veo, dijo finalmente. Señora Ramos, ¿usted también ha preparado una propuesta? Sí, señor juez, dije con voz temblorosa. Saqué de mi bolso no la carpeta delgada que Elena había revisado, sino el sobregrueso que había mantenido escondido. Lo entregué al secretario, quien se lo pasó a don Mateo. Vi cómo Elena se enderezaba en su asiento, confundida. Carlos frunció el ceño. Sus abogados intercambiaron miradas. Don Mateo abrió mi sobre. Dentro estaban las 200 páginas que había preparado. El expediente completo de fraude. Las pruebas. Los documentos bancarios de Andorra. Las transferencias ilegales. Todo. El silencio en la sala se volvió denso mientras el juez leía. Pasaron 5 minutos. 10. 15. Solo se escuchaba el pasar de páginas. Vi cómo las cejas de don Mateo se elevaban ocasionalmente, cómo hacía anotaciones en los márgenes, cómo su expresión se volvía más y más severa. Carlos comenzó a impacientarse. Juez, ¿podemos acelerar esto? Mi representante y yo tenemos otros compromisos esta tarde. Es un divorcio simple, no debería tomar tanto tiempo. Don Mateo levantó la vista lentamente. Sus ojos cayeron sobre Carlos con el peso de 4 décadas de autoridad judicial. Luego miró a Elena, quien seguía sonriendo con suficiencia. Finalmente, sus ojos se posaron en Paula, quien ya no sonreía tanto. Señor Carlos Solís, dijo con voz fría como hielo, su señora madre tiene razón en algo. La señora Valentina no se quedará con nada. Hizo una pausa deliberada. No se quedará con nada de su acuerdo ridículo. Con un movimiento dramático, tomó el documento de 5 páginas que los abogados de Carlos habían presentado y lo tiró a la papelera junto a su estrado. Porque el acuerdo que vamos a aplicar hoy es el de ella. El silencio que siguió fue absoluto. Elena dejó de sonreír. Carlos palideció. Paula se enderezó en su asiento. Los abogados caros se miraron entre sí con confusión. Elena se puso de pie, indignada. Juez. Es lo mismo. Ella es demasiado tonta para entender términos legales. Probablemente ni siquiera leyó lo que firmó. Don Mateo sonrió. Era una sonrisa pequeña, afilada, peligrosa. Al contrario, señora Elena Solís. Conozco perfectamente este trabajo. La doctora Valentina Ramos, enfatizó la palabra doctora, preparó uno de los documentos más impecables que he visto en mi sala en años. Lo sé porque fui yo quien le enseñó a hacerlo hace 20 años, cuando era mi alumna más brillante en la Facultad de Derecho. El impacto fue como una bomba. Carlos abrió la boca pero no salió ningún sonido. Elena se quedó congelada, su cara transformándose lentamente de confusión a horror. Paula miró hacia la puerta como calculando si podía huir. Don Mateo me miró directamente. Hace mucho tiempo,
mi alumna favorita. Veo que no olvidaste mis clases sobre detección de fraude fiscal y ocultación de bienes conyugales. Don Mateo dejó que el silencio se extendiera por la sala como una sentencia. Finalmente, levantó mi expediente de 200 páginas y habló con la autoridad de 4 décadas en los tribunales. Señor Carlos Solís, señora Elena Solís, permítanme explicarles lo que la doctora Valentina ha probado con documentación irrefutable. Cuentas bancarias secretas en Andorra con más de 5 millones de euros en evasión fiscal. Transferencias ilegales de fondos de la empresa a nombres de testaferros. Propiedades adquiridas mediante blanqueo de capitales. Hizo una pausa, mirando directamente a Paula. 3 de esas propiedades están a nombre de la señorita Paula Méndez, quien casualmente está sentada aquí como si fuera parte de la familia. Paula se levantó de golpe, pero don Mateo levantó una mano. Siéntese, señorita. Todavía no he terminado. Carlos finalmente encontró su voz. Juez, eso es ridículo. Valentina no entiende nada de finanzas. Alguien le preparó esos documentos. Ella ni siquiera sabe leer un balance contable. Me levanté lentamente. Era mi momento. 20 años de silencio estaban a punto de romperse. ¿Sabes qué es lo más irónico, Carlos?, dije con voz tranquila pero firme. Durante 20 años me dijiste que yo no entendía de negocios. Y tenías razón. Yo no entiendo de negocios sucios. Entiendo de ley. Y la ley acaba de convertir tu empresa en mi empresa. Su rostro se transformó de confusión a horror puro. Don Mateo continuó, implacable. Según el Código Civil Español, artículo 96, cuando se prueba que uno de los cónyuges ocultó o vació patrimonio conyugal antes del divorcio con intención de perjudicar al otro, el juez puede asignar la totalidad de los bienes al cónyuge perjudicado. No la mitad, señor Solís. Todo. Levantó un documento firmado y sellado. Por lo tanto, declaro que la señora Valentina Ramos es ahora la única propietaria y administradora del 100% de Constructora Solís, todas sus filiales, todas sus cuentas bancarias legales, y todas las propiedades adquiridas legalmente durante el matrimonio. Elena soltó un grito ahogado y se desplomó en su asiento. Una mujer de la audiencia tuvo que ayudarla, abanicándola con papeles. Yo me acerqué, me agaché frente a ella hasta que nuestros ojos estuvieran al mismo nivel. Elena, querida suegra, dije con dulzura venenosa. Durante 2 décadas me llamaste, la abogada frustrada. Gracias por recordarme constantemente quién era yo. Porque esa abogada frustrada acaba de quitarte todo lo que valorabas. Tu empresa. Tu dinero. Tu poder. Todo. Elena me miró con odio puro, pero estaba demasiado conmocionada para hablar. Paula ya estaba en la puerta, intentando salir discretamente. Don Mateo ni siquiera levantó la vista. Señorita Méndez, 2 agentes de la Guardia Civil la están esperando afuera. Tiene cargos pendientes por participación en blanqueo de capitales. Le sugiero que coopere. Paula corrió. Literalmente corrió con sus tacones imposibles, pero efectivamente, 2 guardias uniformados la detuvieron en el pasillo. Sus gritos podían escucharse incluso dentro de la sala. Carlos seguía paralizado frente al estrado. Sus abogados caros habían comenzado a guardar sus documentos, claramente queriendo distanciarse del desastre que acababan de presenciar. Valentina, dijo Carlos con voz temblorosa, por favor. Podemos hablar de esto. Somos adultos. Yo cometí errores, lo admito, pero no tienes que destruirme. Piensa en los años que pasamos juntos. Lo hago, respondí. Pienso en cada uno de esos 20 años en los que me hiciste sentir pequeña, insignificante, estúpida. Pienso en cada cena donde tu madre me humilló mientras tú sonreías. Pienso en cada vez que me dijiste que no entendía de cosas de hombres. Y sabes qué, Carlos, tienes razón en una cosa, no entiendo cómo pudiste ser tan estúpido como para dejar todos esos documentos comprometedores en tu estudio, confiando en que tu esposa era demasiado tonta para leerlos. Don Mateo dio un golpe con su mazo. Ah, y señor Solís, una última cosa.
Ya envié copia completa de este expediente a la Agencia Tributaria Española. Estarán esperándolo a usted y a su señora madre para una auditoría completa. Le sugiero que consiga un buen abogado penalista. Va a necesitarlo. Otro golpe de mazo. Audiencia levantada. 3 meses después, Constructora Solís tenía nuevo nombre, Ramos Construcciones. Contraté un equipo completamente nuevo de gerentes honestos, implementé prácticas contables transparentes, y corregimos todas las irregularidades legales. La empresa, libre de la corrupción de Carlos y Elena, comenzó a prosperar de verdad. Carlos y Elena enfrentaban cargos criminales por evasión fiscal y fraude. Sus abogados habían negociado un acuerdo, 5 años de prisión para Carlos, 3 para Elena, multas millonarias que los dejarían en bancarrota. Paula, colaborando con las autoridades, recibió 2 años condicionales pero tuvo que devolver todas las propiedades. Un martes por la tarde, invité a don Mateo a tomar café en mi nueva oficina. La que había sido el despacho privado de Carlos ahora era mío, rediseñado completamente. Gracias, don Mateo, dije sinceramente. Por no rendirse conmigo. Por estar ahí cuando finalmente desperté. Él sonrió, tomando su café. Valentina, yo solo apliqué la ley. Tú hiciste todo el trabajo. Construiste el caso, reuniste las pruebas, tuviste el coraje de enfrentarlos. Eso no se enseña. Eso ya estaba en ti. Me levanté y miré por la ventana de mi oficina hacia el Skyline de Madrid. La ciudad donde había sido estudiante brillante, esposa sumisa, y ahora, empresaria victoriosa. Aprendí que nunca debes abandonar quien eres por alguien que nunca te valoró. Pero también aprendí algo más importante: a veces, fingir ser pequeña es la mejor forma de preparar el golpe perfecto. Y cuando ese golpe llega, debe ser devastador, legal, e irrefutable. Porque la mejor venganza no es la que destruye con violencia. Es la que destruye con inteligencia, paciencia, y la aplicación implacable de la ley.